Como les adelantamos al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando con Ari Lijalad de El Destape. Él es periodista, politólogo, documentalista, trabajó en distintas radios, ahora lo encuentran en El Destape, donde también tiene un programa de radio que se llama Habrá Consecuencias. También es compilador de los libros Macri lo hizo y Plan Macri, y lo queríamos comunicar con él porque fue uno de los primeros que sacó a la luz varios directivos y CEOs que estarían cobrando sueldos con dinero del Estado. Hola Ari, ¿estás ahí escuchándonos? Jessica Calcaño te habla. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, Hola, Ari, perfecto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Estamos acá con Sol Bajar y Lucía Ortega. ¿Cómo andan? Bueno, queríamos primero empezar por repasar un poco quiénes son esos directivos que vos encontraste que estaban recibiendo los sueldos con dinero del Estado. A ver, primero lo que quiero aclarar es que, de hecho ya lo pusimos en las notas, pero a mí me parece que está muy bien el programa ATP de que el Estado salga al rescate de más de 2 millones de laburantes que sus empresas o separaron o están facturando menos o lo que sea y efectivamente lo necesitan. Lo que nos pasó es que empezamos a ver que hay empresas que objetivamente no necesitan la ayuda estatal porque les revisamos los balances, que son balances públicos, y son empresas que tienen ganancias, que están constituidas en guaridas fiscales y que sus dueños están entre las personas más ricas del país. Por lo tanto, objetivamente no necesitan la ayuda estatal para el pago de los salarios y que encima de todo eso recibieron la ayuda del ANSES porque se anotaron las empresas y automáticamente el sistema se los dio, e incluyeron en esos pagos a sus propios CEOs, lo cual es no solo no necesitaban la plata, sino que es bastante poco ético poner a gente que tiene salarios de 500 lucas, 600 lucas, 1 millón de pesos, digo, depende del CEO y depende de la empresa. Los que yo pude encontrar y corroborar, y en realidad lo puede encontrar cualquier persona, porque yo no accedí a ninguna información que no sea pública, es que está el CEO de Techin Construcciones, que ustedes recordarán que es la empresa que echó a 1.500 trabajadores en medio de toda esta pandemia. Sí. Bueno, el CEO, que se llama Carlos Eduardo Bacher, está anotado, de hecho ya cobró parte de su sueldo de parte del ANSES. Que también hay que aclarar algo, no es que el ANSES le paga la mitad del sueldo, el ANSES paga un máximo de 33.750 pesos, ¿sí? Entonces, lo que es insólito es que para un tipo de estas características, como un CEO de Techin, 33.000 pesos, no sé, los zapatos ínfimo, del tipo sí. Cuestan eso. Entonces, bueno, la verdad que es bastante... es poco ético. A mí me preguntaron, ¿es ilegal? Y no es ilegal, pero es muy poco ético. ¿Qué otros CEOs están? Bueno, encontramos a todos los dueños, directivos y al CEO del diario La Nación. En el caso de La Nación es peor porque aparecen los dueños, o sea, aparecen 3 integrantes de la familia Zaguier, que son dueños del 60% del paquete accionario del diario La Nación. Aparece José Claudio Escribano, también como uno de los que recibió parte de su sueldo de ANSES. Escribano es una de las históricas plumas editoriales de La Nación y forma parte del directorio de La Nación. Aparece el CEO de La Nación, que es alguien un poco conocido, se llama de apellido Cegueso, pero bueno, es el CEO actual de La Nación. Y aparece un personaje tremendo cobrando de ANSES que se llama Máximo von Rouge. Máximo von Rouge se ve que La Nación le paga un sueldo como síndico y como parte del directorio, pero Máximo von Rouge es el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que no es el colegio público, sino que es la entidad de lobby que tienen hace 70 años los abogados de las grandes empresas y los defensores de genocidas. Digamos, ahí se juntan los grandes estudios de la City porteña y están también todos los abogados de genocidas y represores que se reúnen ahí y hacen lobby desde esa entidad. El presidente de esa entidad es Máximo von Rouge. Bueno, se ve que él también es empleado de La Nación y La Nación lo incluyó en la nómina y cobró también parte de su sueldo. Recién encontramos a Jorge Fontevecchia, el CEO y dueño de la editorial Perfil, que de vuelta no sería un problema que los trabajadores y los colegas de editorial Perfil, si la editorial lo necesita, cobren, pero no el CEO y el dueño, que es Fontevecchia. Y Fontevecchia figura
cobrando esto. Figura Ignacio Galarza, que por ahí no lo conocen ustedes, pero es el CEO de Torneos, la empresa que es la dueña de los derechos del fútbol y de las marcas y de todo lo que tiene que ver con la indumentaria de un montón de clubes de la Argentina. Figura el CEO de Viacom. Viacom es una multinacional enorme que acá es la dueña de Telefe. Telefe ingresó también al programa ATP, pero incluyó a su CEO. Ni hablar de que Telefe tampoco tiene problemas económicos. Incluyó a su CEO, bueno, y así hay una larga lista de los que nosotros hemos podido ver que están recibiendo este dinero, que insisto con el concepto, está muy bien que el Estado ayude a pagar los sueldos, pero justamente la palabra ayuda remite a que se necesita. Y hay empresas que lo necesitan que no lo están recibiendo, y hay empresas que no lo necesitan que sí lo están recibiendo. Bien, ahí recordamos que estamos hablando con Ari Lijalad del Destape. Y quería preguntarte, porque vos adelantaste en alguna de las notas que sacaste que el gobierno estaría por implementar alguna serie de restricciones o de topes salariales para quienes reciben esta ayuda. ¿Hay novedades sobre eso o todavía queda, digamos? Sí, ahí hay varias cuestiones interesantes. A ver, primero que el gobierno estableció una serie de medidas para las empresas de más de 800 trabajadores que accedan al programa ATP. Que son básicamente 4. Si reciben ayuda, no van a poder repartir utilidades por 2 años, no van a poder operar en contado con liqui por 2 años, no van a poder recomprar acciones propias, algo que están haciendo muchas grandes empresas, dado que las acciones bajaron, entonces aprovechan a recomprarlas por 2 años, y no van a poder operar a través de guaridas fiscales, también por 2 años. Por lo tanto, lo que es muy probable es que se bajen, por ejemplo, Techin y Clarín, que reparten dividendos, que operan en contado con liqui y que operan a través de guaridas fiscales, las dos, ¿sí? Techin estaba radicada en Luxemburgo, Clarín en Delaware. El gobierno ya habilitó a que se bajen del programa e incluso habilitó a que devuelvan la plata. ¿Alguna O sea, lo hizo ya o nada todavía? No lo sé, no lo sé. Esa es información que yo no tengo. Pero tienen la posibilidad de bajarse del programa y de devolver la plata. Y lo que a mí me adelantaron desde el gobierno es que van a poner un límite a los salarios. Digo, algo que no se hizo en el principio, y la verdad que por ahí se tendría que haber pensado, que en los próximos días se va a poner un límite. Todavía no se puso. Hasta hoy, hasta este momento, no está publicado en el boletín oficial que se haya puesto un límite a los salarios, pero a mí me contaron que lo están haciendo y me parece muy bien. O sea, que se ponga un límite, porque obviamente un laburante de 30 lucas, 40 lucas, 50 lucas, está muy bien que el Estado lo ayude. Un CEO de 500 lucas, la verdad que no. Y bueno, sé que en el gobierno lo están laburando, ojalá que salga pronto esa limitación. Ariel, ¿qué tal? Ari, te habla Lucía, acá desde el piso. Lucía. Te cambio de tema un poco. La semana pasada nosotros vimos al diputado Máximo Kirchner que cuestionó al Poder Ejecutivo por las suspensiones en Mondelez. Y esta semana el ministro de Trabajo Moroni volvió a defender el acuerdo, y esas son quizás algunas tensiones o diferencias que se empiezan a ver o que se ven en la coalición de gobierno. ¿Vos qué lectura tenés de estas diferencias dentro de la coalición de gobierno hoy? Primero te digo que nosotros, y cuando digo nosotros digo el Destape como medio de comunicación, hemos sido muy críticos al acuerdo entre la CGT y la UIA, avalado por el gobierno. O sea, la verdad que no puede ser que en medio de una pandemia la dirigencia, parte de la dirigencia sindical, porque también hay muchos secretarios generales que se han quejado de lo que definieron Daer y Acuña, y la CTA también ha manifestado en desacuerdo, que se haya dado el 25% de los sueldos a los trabajadores pendidos a cambio de nada. ¿Sí? O sea, Sí. uno filosóficamente está contra las rebajas del 25%. Ahora, a cambio de esa rebaja que dieron, nada. Podrían haber dicho, bueno, está bien, hay que rebajar porque la situación está complicada, qué sé yo. Bueno, les damos un bono y esto se lo devolveremos en algún momento. O, bueno, ahora hay que bajar el 25%, pero cuando esto mejore y haya ganancias, repartimos las ganancias. Tampoco, o sea, ahí hubo una situación realmente que no estuvo bien, que no está bien porque ese pacto sigue vigente, y yo sé que hay sectores dentro del oficialismo que han sido críticos a esa situación. A ver, el oficialismo es una coalición amplia,
Y, por ejemplo, Hugo Yasky, que es diputado por el Frente de Todos y que es secretario general de la CGT, ha sido extremadamente crítico de ese acuerdo entre la CGT y la UIA. Entonces, sí, hay diferencias y bueno, como vos bien decías, Máximo Kirchner ha planteado sus diferencias con el ministro de Trabajo. Yo creo que Moroni no está viendo esta serie de cuestiones, o si las ve, no las está resolviendo como uno cree que debería. Anteayer le preguntaron a Moroni por esta situación de los CEOs que hablábamos recién, y en vez de decir, che, bueno, devuelvan la plata, está bien, hubo un error, no había que darle la plata a los CEOs. Devuélvanla, lo que dijo es, bueno, no pasa nada, los CEOs son pocos y no hace a la cuestión. Es cierto que los CEOs son pocos, pero sí hace a la cuestión, porque la plata es poca, y la verdad que un CEO no la necesita y un jubilado y un laburante sí. Así que bueno, sí, hay tensiones dentro del gobierno, así como hay tensiones con el proyecto de impuesto a la riqueza, que está avanzando, pese a que hay sectores que no querían que avance tanto, ese proyecto está avanzando y hoy Carlos Heller dijo que ya está listo y que se va a discutir en los próximos días en el Congreso. Yo creo que es sano que dentro del gobierno haya tensiones en ese sentido. El tema es cómo se resuelvan, si se resuelven en beneficio de los laburantes o si se resuelven en beneficio de las empresas. Bueno, sí, clarísimo. En favor el dilema en favor de quién se resuelve, digamos, ¿no? Te habla Solva Jara acá y quería hacerte otra pregunta. Vos sos uno de los primeros, fuiste uno de los primeros en sacar a la luz la denuncia sobre Correo Argentino. Y bueno, y también sobre la deuda que quería condonar Mauricio Macri a su propia familia, ¿no? Queríamos consultarte también cómo sigue esta causa al día de hoy. Bueno, la causa toda la justicia está en feria por la pandemia, así que en ese sentido está todo frenado. Ahí hay tres tipos de causas en Correo. Una es la causa, como vos decís, de la deuda de la familia Macri con el Estado y que Macri le quiso condonar. Esa causa está en el fuero comercial y que es una causa que ya tiene 19 años. ¿Sí? En septiembre cumple 19 años, tiene 18 años y unos meses, y que para resumirla, los Macri nunca le pagaron un solo peso al Estado y al día de hoy todavía no le han pagado la deuda que tienen de Correo. Esa es la causa comercial. Después está la causa penal, que es cuando yo publiqué que Macri le quiso condonar esa deuda, hubo varias personas que denunciaron a Mauricio Macri, Oscar Aguada, los directivos de Correo, etcétera, y esa causa penal está en Comodoro Pi, y hoy está parada justamente por la situación de pandemia y porque el juez Ariel Lijo tampoco tiene mucho interés en darle impulso y porque el fiscal que estaba a cargo de esa causa, que era el fiscal Juan Pedro Soni, lo primero que hizo Macri fue volarlo de un plumazo y poner a un fiscal amigo como el fiscal Policita. Así que la causa penal, también está demorada. Y después hay un tercer grupo de causas que son las denuncias de la familia Macri contra el Estado. O sea, mientras los Macri no le pagaban al Estado, denunciaban al Estado por haberles quitado la concesión de Correo Argentino. Y metieron entre 3 y 5 causas, porque es bastante complejo de explicar, pero bueno, los Macri denunciaron al Estado por miles de millones de pesos. Y básicamente el negocio que quería hacer la familia Macri era decir, bueno, está bien, nosotros pagamos la deuda con el Estado y decimos que esa deuda son alrededor de 600 millones de pesos. Y le reclamamos al Estado 4.000 millones de pesos. Hagamos la cuenta y salen ganando. Bueno, ese es el esquema de todo el entramado Correo Argentino. O sea, los Macri denuncian al Estado, los Macri quieren pagarle muy poquito y quieren cobrarle mucho por haberle quitado la concesión. Bueno, en este momento está todo frenado, pero los tres tipos de causas, o sea, la comercial, que es donde ellos deben, la penal, que es la que puede terminar con Macri con problemas penales, o sea, yo no creo que vaya preso por esto, pero puede tener ahí alguna complicación. Y las causas donde los Macri demandan al Estado, bueno, por ahora está todo abierto. Bien, Ari, y para ir cerrando la entrevista quería preguntarte, bueno, vos sos un periodista que investiga y escribe mucho sobre el poder en Argentina. Y lo que te quería preguntar es si considerás que hubo cambios en quienes concentran el poder económico entre fines del año pasado y si ves que hubo cambios en esa concentración de poder. Económico me refiero. Sí. No, en el económico no.
los banqueros, los dueños de los medios, los dueños de la soja, las financieras, esos siguen siendo todos los mismos. El tema está en... A ver, con el macrismo hubo un cambio muy grande y eso es lo que advertimos y lo que puntualmente yo escribí en esos libros que mencionaban, que publicamos al principio del macrismo, que es, y es algo que le pasó también a los sociólogos que estudiaban estos temas, es que les cambió el objeto de estudio. O sea, era por primera vez las corporaciones habían tomado directamente el control del Estado. O sea, toda la historia de Argentina, las distintas corporaciones habían colocado ministros y habían tenido mucha influencia en las políticas económicas. Ejemplo, la sociedad rural, que puso ministros en casi todos los gobiernos, a excepción de los gobiernos peronistas, lo cual es un dato bastante interesante, o Fiel, la fundación financiada por las grandes empresas de la Argentina, que puso a todos los ministros de Economía de la dictadura. O sea, los 5 ministros de Economía de la última dictadura militar habían sido parte de Fiel, y Fiel puso, por ejemplo, a varios ministros de Macri, Rogelio Frigerio o Aranguren. Ahora, lo que cambió durante el gobierno de Macri fue que directamente todo el gobierno estaba manejado por ese sector corporativo empresarial. Ya ni siquiera mandaban algún delegado que fuera parte de un partido político, pero que en realidad respondiera a esos intereses. O el caso de Domingo Cavallo, que era un tipo de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea es una fundación creada también por las grandes empresas argentinas, sobre todo por Arcor y manejada desde Córdoba. Y Cavallo era el tipo que venía a traer los intereses de esas grandes empresas y transformarlos en políticas públicas en favor de esas grandes empresas. Con el macrismo fue un cambio brutal porque estaban directamente, el famoso gobierno de los CEOs, era eso, o sea, era que directamente habían tomado el control del Estado los gerentes de las empresas, algo que no había pasado nunca, ni siquiera durante el menemismo. O sea, el menemismo tuvo el plan de las empresas, pero ejecutado por la política, ¿sí? De hecho, el primer ministro de Economía de Menem era un tipo de Bungirbón que se le murió justo antes de asumir. Pero el plan económico lo ejecutó la política en favor de las empresas. Durante el macrismo, el plan económico lo ejecutaron los gerentes de las empresas en favor de las empresas. Bueno, yo creo que el gran cambio que hay ahora, y son muy interesantes ahí los trabajos de Ana Castellani, no sé si alguna vez los vieron, pero que muestran justamente quiénes son los que actualmente tienen la manija de la política económica. Y claramente no son los representantes de las corporaciones. Entonces, vos me preguntás, ¿los dueños del poder económico en Argentina son los mismos? Sí, son los mismos. Paolo Roca sigue siendo Paolo Roca, Mañeto sigue siendo Mañeto, Mindlin sigue siendo Mindlin y Galperín sigue siendo Galperín. Lo que es distinto es quién está enfrente. Y el que está enfrente dejó de ser el interés corporativo y es una coalición de gobierno heterogénea. Ahora, en la parte económica, ¿sí? Claramente hay gente que no está con una mirada puramente empresarial, sino que tiene una mirada desde lo político, desde el Estado, totalmente distinta. Así que bueno, el poder es algo complejo. O sea, una parte es el poder económico y otra parte son las herramientas que pueda tener el Estado para enfrentarlo. Bien, bueno, muy, muy claro. Bueno, sabemos, siempre tenemos diferencias, vos lo sabés perfectamente, pero es muy interesante todas las investigaciones, las denuncias que ustedes vienen sacando, por eso nos interesaba tener también otra visión y bueno, en alguna oportunidad también, ¿por qué no? Poder debatir. Así que bueno, te agradecemos mucho, Sí, claro. Ari. Perdón, ¿qué decías? No, que sí, cuando quieran, a ver, a mí me parece muy interesante cualquier discusión y debate que podamos tener. De hecho, los tengo con un colega de ustedes, con Fernando Rosso, seguido. Pero sí, digo, son las discusiones y las tensiones que hay en este momento. Claramente ustedes tienen una posición distinta a la mía. Yo creo que en este momento hay más posibilidades de discutir las posiciones de ustedes que las que había durante el macrismo. O sea, van a estar un poquito más cerca, no coincidiendo, pero van a estar un poquito, por lo menos, y con la posibilidad de plantear eso. Así que bienvenida siempre a esa discusión. Sí, bueno, esperamos poder contar con vos en otra oportunidad también para poder hacer esos debates. Muchas gracias por la comunicación de hoy. Cuando quieran. Gracias. Gracias, Ari. Dale, un Gracias. abrazo.